Saludos amigos desde el canal de Ángel González, Salud y Crecimiento Natural. Espero que hayáis tenido una buena semana y bueno, llegó el momento de subir un audio vídeo nuevo que espero que os guste. Es sobre la vibración. La vibración no es más que ese campo energético que tenemos todos. Algunos consideran que nos rodea esa burbuja de unos 3 a 4 metros con forma esférica y que está emitiendo pues nuestra energía vibracional interna, ¿no? Que está vinculada pues a los pensamientos, que a su vez generan unos sentimientos o emociones y que a su vez nos conducen también a determinadas acciones, ¿verdad? Que con la intención pues forman el conjunto de lo que llamamos vibración. Lo interesante es saber que constantemente estamos emitiendo los pensamientos mayoritarios que residen en nuestra mente unidos a frecuencia vibracional emocional. Entonces esa frecuencia vibracional emocional está siendo emitida sin parar. Si tenemos en cuenta que el 90-95% de los pensamientos que albergamos son negativos, si no somos conscientes de esa negatividad, automáticamente estamos emitiendo energías de pensamiento negativo unida a emociones negativas, porque es el campo vibracional energético que predomina en nuestra mente y no somos conscientes de eso. Entonces muchas personas atraen a su vida negatividad, hechos negativos a nivel relacional, social, familiar, económico, etcétera. Viven con muchas limitaciones, incluidas las económicas, debido precisamente a esa emisión de negatividad que disparan a través de su mente subconsciente. Entonces se hace imperativo saber que este es un hecho real, comprobado, y que es necesario reprogramar la mente subconsciente para eliminar esa negatividad que estamos disparando constantemente, consciente o inconscientemente. Desde luego, ya una vez que hemos entrado en la conciencia, es mucho más difícil para nosotros, porque el hecho de ser conscientes permite ya, pues eso, como la propia palabra indica, entrar en la conciencia de cómo funciona nuestra mente, y automáticamente somos mucho más avisados y nos percatamos de que tenemos que corregir el mare magnum de ideas negativas que constantemente estaban albergadas en la mente subconsciente y que suben del subconsciente al consciente y son disparadas. Entonces, al ser conscientes, viviendo en el estado de conciencia del tiempo presente, del cual nos habla magníficamente bien y muy profundamente Eckhart Tolle, el libro que os recomiendo, el Vivir en el Ahora, El Poder de la Hora, ¿verdad? Y los libros que saco a continuación, os recomiendo esta lectura porque os permite entrar en la dimensión de lo que es vivir en el momento presente, en el ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la vibración, ¿no? Pues hay, como podéis imaginar, hay muchísimas técnicas para mejorar, muchísimas. Por mi parte, las que considero mejores pasan por una combinación de actitudes mentales y de ayudas a nivel de alimentación, a nivel de plantas, ejercicio, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, amigo que nos sigues en este canal, ya me imagino que por el hecho de visitarnos ya conoces la importancia de la meditación diaria, pues es una forma fantástica de elevar la vibración, ¿no? Oír música que te guste también es importante, sea música clásica, para mí mal llamada clásica, porque es auténtica música, o de otro tipo, ¿no? Que te ayude a elevar la vibración, a sentirte bien contigo mismo, a estar positivo. Pasar tiempo también con personas agradables, que nos hagan sentir bien a su lado, ¿no? Y que ellas notemos también que se sienten bien con nosotros, manteniendo una agradable conversación, y que nos ayude esa relación también a liberar, pues eso, neuroquímicos, neurotransmisores, endorfinas, serotoninas, anandamida, oxitocina, es decir, neurotransmisores que elevan la vibración, ¿no? Por cierto, una frecuencia muy interesante para elevar las endorfinas y la serotonina es la 10,2 hercios. Es una frecuencia magnífica que yo os recomiendo, para aquellos que queráis canalizar o emplear con más facilidad o integrar con más facilidad en vuestra vida las frecuencias.
Bien, bañarse o pasar tiempo en el agua también eleva la vibración. Llevar un diario de anotaciones de las cosas que nos sucede, o sea, no olvidéis que el escribir manuscritamente, no con ordenador en este caso, se podría también, pero pierde mucha fuerza. Cuando lo hacéis a mano, hacéis en letra manuscrita y manifestáis sobre el papel y escribís de puño y letra las buenas cosas que os pasan, lo positivo, la escritura tiene una vía o un canal de llegada al subconsciente magnífico, excelente, tiene muchísima fuerza para reprogramar el subconsciente. Esto no lo olvidéis, es importante. ¿Qué más podríamos decir? Pues hay plantas magníficas como las ashwagandha, la maca, la muirapuama, el guaraná, el eleuterococo, ¿no? El ginseng siberiano, el ginseng coreano, en fin, hay muchísimas plantas que podéis espigar y podéis probar para que sintáis un beneficio. Yo concretamente uso bastante la maca, uso también las mentas, el romero, la albahaca. Fijaros, la albahaca es la esencia de albahaca, el aceite esencial de albahaca tiene una frecuencia de 52 hercios y es estupenda para la memoria, la concentración, la atención, elevar las funciones cognitivas. También utilizo la fosfatidilcerina y la fosfatidilcolina, ¿no? Que son dos fosfolípidos que bendicen enormemente el cerebro, ¿no? El riego y las capacidades cognitivas, memoria, concentración, atención, etcétera, ¿no? Estas son cosas importantes que es bueno que tengáis en cuenta, ¿no? Tengo aquí bajo mis ojos un papel escrito, algunas frecuencias de plantas que todos conocéis y que en un quemador de esencias o simplemente aplicando las plantas en diferentes partes del cuerpo, a nivel de gotas, ¿no? De aceite esencial me refiero, podrían ser estupendas para elevar la vibración. Por ejemplo, la rosa damascena, ¿no? Tiene una frecuencia de 320 hercios, fijaros qué potente es, ¿no? Es decir, es una frecuencia que nos va a hacer sentir estupendísimamente bien, ¿no? Aunque sí, es verdad que es un poco cara, ¿no? 2 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico se nos van a 25 euros, es un poquito cara. La lavanda, tanto la angustifolia como la lavanda espica o lavandula espica, está alrededor de 120, 118, 119 hercios. La mirra, pues está en 105, la camomila, la manzanilla está en 105, el aloe, los aloes en general pues están en 96 hercios, la angélica, la arcangélica está en 85, la menta piperita, planta que me gusta mucho, en infusión, nos da 78 hercios, y por ejemplo la que os acabo de comentar, que yo utilizo en esencias, 3 gotas sobre una cucharada de miel o terrón de azúcar de caña, excelente. El basil, que llaman los ingleses, que para nosotros sería albahaca, es excelente también para elevar la frecuencia, ¿no? Es decir, saber que las células humanas vibran una frecuencia bastante alta, una frecuencia de 62 MHz, y cuando caen por debajo de esa frecuencia, pues ya empieza el cuerpo a resentirse, ¿no? En 58 MHz pues aparece, a nivel celular me refiero, aparece el famoso resfriado, la gripe, ¿no? Cuando la frecuencia cae, por ejemplo, hasta 42 hercios, pues empieza 42 MHz, perdón, a nivel celular, aparece el cáncer, ¿no? Y por debajo ya de 20 MHz, el proceso de destrucción y de aparición de la muerte está en camino, ¿no? Comienza el proceso de destrucción celular y aproximación hacia la muerte. Es decir, que es importante que tengamos en cuenta la importancia de elevar la vibración por todos los medios que resuenen mejor con nosotros. Hay quien una lectura de poesía le eleva la vibración extraordinariamente, mientras que a otros la poesía pues no les gusta tanto, no resuenan con ella. Sin embargo, se meten en una piscina y después se toman un té o pues ya digo, de albahaca o de otra planta que les guste, y automáticamente suben la frecuencia porque resuenan más con ese método, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su propia vía de elevación de la vibración, porque en cuanto se repita en nosotros, o se repitan en nosotros pensamientos positivos,
arrinconamos a los pensamientos negativos y a partir de ahí emitimos desde el subconsciente positividad que automáticamente se verá traducido en una realidad concorde o en consonancia con los pensamientos que estamos emitiendo constantemente. O sea que es importante que tengáis esto en cuenta, ¿no? Para mí las frecuencias mejores para elevar la vibración, pues hay muchas, se podrían decir. Ya os he comentado que la 10,2 libera neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo, la positividad y la alegría, ¿no? Pero también hay otras, como por ejemplo la frecuencia 396, la frecuencia que es la Kundalini, la frecuencia 852, fantástica, la frecuencia que corresponde al sexto chakra, el entrecejo, la frecuencia de la corona 963, un poco más abajo pues la frecuencia que repara el ADN, que es la frecuencia del plexo solar, que es la 528, magnífica cuando la unimos a la 7,5, que es una frecuencia maravillosa, la frecuencia 7,5 a 8, que está en la frontera entre alfa y tita, es lo que los expertos en frecuencias consideran las frecuencias que permiten entrar en el estado de flujo. O sea que os recomiendo de todo punto que hagáis estas mezclas porque son estupendas, ¿no? Más adelante os diré cómo podéis hacerlas y demás, ¿no? Cómo podéis utilizar estas mezclas de frecuencias o puras, sencillamente, ¿no? Para que podáis aprovecharos de los beneficios de estas combinaciones de frecuencias lambda o altas, muy altas, y frecuencias alfa, tita, delta, subdelta, para reprogramar por abajo. Es decir, una sería teoría de frecuencia transportadora y otra lo que llaman los sajones la bit frequency, ¿no? Que sería la más baja, ¿no? Y que unida en binaurales, en sonidos binaurales, juntas las dos, pues producen un efecto combinado magnífico. Hay quien piensa que y de esto hablaremos en posteriores audios, ya vendrán. Para mí las frecuencias mejores son las isocrónicas, pero las binaurales también funcionan bien, ¿no? Hay criterios y opiniones, ¿no? Pero se va imponiendo que las isocrónicas son las de mayor efectividad, ¿no? Hay autores magníficos como Morris Zelkovich y Carmur y otros que son expertos en esto y pues bueno, pues recomiendan estas frecuencias, ¿no? El uso para reprogramar la mente subconsciente en isocrónicas más que binaurales, aunque también las utilizan, ¿no? Incluso en un mismo audio mezclan las dos. Pues recordad, ¿no? Que es importante que tengáis esto en presente, ¿no? O sea que resumiendo, superar la necesidad del perfeccionamiento constante, apreciar para elevar la vibración la belleza y el milagro de la vida que tenéis y que tenemos, meditar todos los días para eliminar definitivamente con la práctica el caos mental que todos tenemos, ¿no? Aprender a dar, a ser generosos y dar y ser agradecidos, muy agradecidos, y sobre todo, en mi opinión, una de las cosas que más rápidamente elimina o sea, favorece el que la vibración suba y elimina las vibraciones negativas es enfrentar el miedo. Es decir, como representantes, los que son representantes, yo lo soy en este momento, una de las cosas que más teme el representante es el rechazo, ¿no? Y esto siempre genera tensión, ¿verdad? Sobre todo cuando está vinculado a una venta que se pueda realizar o no, de la cual depende que, digamos sencillamente, que se llene o no tu frigorífico, ¿no? Entonces es importante estar positivos y emitir una vibración positiva, porque al final el subconsciente de la persona con la que estamos hablando, sea prospecto o no, sea cliente o no, recibe el mensaje subconsciente que le estamos dando, ¿no? Entonces en la palabra va unida a esa vibración y esa es la que recibe el subconsciente, que lee y ve si hay calidad en nosotros, realidad y verdad, ¿no? Pues nada más, amigos, un placer estar con vosotros en este audio, espero que lo disfrutéis y nada, visitad el link que os pongo abajo en el cajetín, porque ahí tenéis un libro que yo os recomiendo, que es mío, 20 ejercicios y técnicas para reprogramar la mente subconsciente y crecimiento personal, que puede seros de valiosísima ayuda. Nada más, amigos, y hasta un próximo audio vídeo. Un saludo para todos. Adiós, adiós.